Los datos a continuación son fiables, reportados y actualizados por la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Empezaremos con las cifras totales. Actualmente hay 3.754.000 personas con COVID-19 en el mundo. 1.340.000 se han recuperado totalmente y 270.000 han fallecido. Estados Unidos es, como muchos sabrán, el país más afectado hasta ahora, con casi 1.300.000 casos y más de 71.000 muertes. En Latinoamérica y el Caribe hay 307.000 casos de COVID-19, mientras que más de 16.500 han muerto por la enfermedad. De esta región, Brasil es el país con más casos y el sexto a nivel mundial, siendo el único país de nuestra región entre los primeros 10, con 127.000 afectados y 8.600 casos. Sigue México en el lugar 14 del mundo con 27.600 infectados y 2.700 defunciones. Y de tercer lugar regional y 18 mundial, Ecuador, con 29.000 casos y 1.600 muertes confirmadas. Noticias del mundo. Todos los artículos mencionados en la sección de noticias podrás encontrarlos en la descripción. Un nuevo estudio halla que el virus empezó a extenderse por el mundo a fines del año pasado. Un estudio publicado en la revista de divulgación Infection, Genetics and Evolution por un equipo de investigación en el University College of London, Reino Unido, comparó datos genéticos de hasta 7.500 personas infectadas por el coronavirus, rastreando la mutación del SARS-CoV-2 a través del tiempo, y las personas infectadas con esas mutaciones pudieron concluir que el virus empezó su carrera entre octubre a diciembre del año pasado, lo que coincide con las estimaciones anteriores. Estas son malas noticias, ya que implica que el coronavirus es tan nuevo que no ha dado tiempo a que ninguna población desarrolle inmunidad. Islandia está cerca de recuperarse totalmente de la pandemia, dice el gobierno. Islandia prácticamente eliminó el brote de coronavirus en su territorio, pues ya el 97% de los infectados se han recuperado, y en los últimos días solo se han reportado de 1 a 2 casos nuevos, a veces incluso 0, por lo que el gobierno se muestra optimista por el futuro a corto plazo. Islandia, con 1.799 casos de los cuales se han recuperado 1.750, adoptó medidas desde el inicio del brote en Europa, cerrando escuelas, prohibiendo reuniones grandes de personas y frenando actividades económicas. Pero lo más impresionante es que ha hecho pruebas de COVID-19 a más del 14% de la población, algo que casi ninguna otra nación ha conseguido, lo que le ha permitido hacer un seguimiento avanzado y compartir información vital sobre el patrón de infección. El país ha inyectado al sector del turismo y otras empresas vulnerables más de $2.000 millones debido a la crisis económica que se enfrenta. Médico que trató al primer paciente de Estados Unidos con COVID-19 con Remdesivir cuenta cómo es el tratamiento, pero pide cautela. El Dr. George Díaz, especialista en enfermedades infecciosas en el Centro Médico Regional de Providence en Everett, habló sobre el progreso de su paciente tratado con Remdesivir. El paciente cero de Díaz, un hombre de 35 años que llegó a Seattle el 15 de enero después de visitar a su familia en Wuhan, China, donde surgió el coronavirus que causa COVID-19, recibió Remdesivir poco después de su ingreso, después de confirmar que tenía la enfermedad y desarrolló neumonía. El paciente pudo prescindir de respiradores solo 24 horas después de recibir el medicamento, y mejoró tan rápido que fue dado de alta en 5 días. Sin embargo, menciona el doctor, se siguen realizando pruebas preliminares. El Remdesivir no es una solución total y definitiva, pues solo funciona en casos muy graves. Lo mejor, dice, es acatar las medidas de cuarentena. El Remdesivir es un medicamento experimental desarrollado hace 6 años contra el ébola y otros virus. Su potencial está en que ataca la proteína que el coronavirus usa para infectar a las células humanas. Recientemente fue aprobado por el gobierno estadounidense como medicamento de emergencia. Latinoamérica. Los grandes grupos criminales latinoamericanos se han estado adaptando a la pandemia e incluso han buscado sacar provecho de ella. Una prueba de ello es que, a pesar de la cuarentena, en países como en México o El Salvador los homicidios continúan aumentando. En México, la hija del que fue el narcotraficante más buscado y peligroso, Joaquín El Chapo Guzmán, está repartiendo cajas de víveres con la imagen del ex narcotraficante, e incluso cubrebocas, como típica medida de proselitismo oportunista. En su mismo territorio, el cártel, que ahora es dirigido por sus hijos, ha impuesto una cuarentena a la fuerza, amenazando a los habitantes. Algo parecido ocurre en El Salvador, pues las pandillas llamadas maras amenazan de muerte a la población para cumplir con el aislamiento para evitar la penetración de la policía en su territorio,
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha impuesto medidas represivas a los reclusos en las prisiones de su país, aislándolos a niveles extremos, arriesgándose a un peligro de contagio masivo al interior de las cárceles, las cuales padecen de alta contaminación y sobrepoblación como en pocos lugares se ha visto. En Costa Rica, la BBC hizo un reportaje sobre el buen camino por el que avanza el país de la felicidad en su lucha contra la pandemia. Con 761 casos y 6 defunciones, el porcentaje de muertos por COVID-19 es uno de los más bajos del mundo, y a pesar de que para comparar cifras entre países hay que ver primero su situación específica, está claro que Costa Rica cuenta con ciertas ventajas. Entre ellas están la adopción temprana de medidas como el cierre de lugares concurridos y de la cuarentena voluntaria. Así es, en Costa Rica las medidas no son estrictamente obligatorias, aún así el 86% de la gente las acata. Otras ventajas es un sistema de salud más extenso con respecto al resto de Hispanoamérica, los miles de clínicas de atención primaria y la disponibilidad de camas de hospital. En Argentina, con 5.208 casos y 273 defunciones por COVID-19, se han excarcelado presos en los últimos 5 días para evitar la dispersión del coronavirus dentro de las cárceles. Esta medida implica otorgar prisión domiciliaria a algunos reclusos. En las últimas horas ha habido una fuerte polémica con esta parte de Hispanoamérica debido a que, en algunos casos, se han excarcelado criminales realmente peligrosos, como asesinos y abusadores de menores, y los argentinos no están seguros de que la justicia los pueda mantener en sus casas. Más polémico aún es que se ha hecho esto mismo con políticos kirchneristas cumpliendo condenas por corrupción. Uno de los que ya no está en la cárcel es Amado Boudou, quien fue vicepresidente de Kirchner, el cual fue condenado en 2018 a 5 años. El presidente Alberto Fernández se ha deslindado del tema afirmando que es un asunto del Poder Judicial. Sin embargo, muchos argentinos solo ven la misma política y justicia de compadres y amigos. Es por ello que la polémica aquí es más grande que en otros lados. Hasta aquí el noticiero.